hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido en 1929, ya estaba fundado antes, en 1919, el Partido Comunista, y antes, desde luego, el Partido Liberal, con los magonistas. Pero surge este partido en el 29, luego se transforma en el 38, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, primero PNR, luego Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el gobierno del presidente Cárdenas. Entonces se dan transformaciones importantes y en contra de la política popular y patriota del general Cárdenas surge el PAN. No es casual, la política es tiempo, entre otras cosas. La expropiación petrolera es en el 38 y en el 39 surge el PAN para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas. Pero también surgieron porque estaban en contra y siguen estando del ejido, de la política agraria y en contra de la educación pública y de los libros de texto. Entonces, ¿cómo es que el PRI, que también se transforma después en el 46, ya adquiere el nombre de PRI, con esa historia termina unido al PAN, se suma al proyecto del PAN? El general Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Todo esto en contra del conservadurismo de México. Y llega Salinas y comienza un proceso o intensifica el proceso de privatización y se unen. Y por eso empezamos a hablar nosotros del PRIAN y decían, no es cierto, son distintos. Y engañaron a muchísima gente. Mucha gente pensando que eran distintos. Nosotros desde el principio decíamos de que la única diferencia que había entre el PRI y el PAN a partir de Salinas era como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Pero ya cuando iniciamos nosotros,
con la Cuarta Transformación ya es el descaro. Fuera máscaras. Y hacen un bloque. Entonces, ¿dónde está la declaración de principios, el programa de acción? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde quedó? De un partido y del otro. Porque si Manuel Gómez Morín resucitara, se volvería a morir también. Y ya ni hablar de López Mateos. Entonces, en esta última etapa, asesorados por Claudio X González, pues en la política, sin llegar al pragmatismo, pues tiene uno que valorar los resultados que ha ganado el PRI con esa alianza. Bueno, ni el PAN, pero le ha ido un poco mejor. Pero lo peor es darle la espalda, traicionar todo un proceso histórico, político. La Revolución Mexicana es el movimiento social más profundo que ha habido en nuestro país, de las transformaciones, la independencia muy importante, sobre todo por lo que proclamó Hidalgo desde el principio y lo que planteó Morelos, la abolición de la esclavitud y la igualdad. Pero la independencia política se dio, entre otras cosas, por los conflictos en la metrópoli, y fue independencia política. En lo social no cambió la estructura de dominación, se mantuvo casi todo el siglo XIX. Por eso era importante el planteamiento, la proclamación de la abolición de la esclavitud de Hidalgo, y por eso también el odio hacia Hidalgo, que repito y repito y repito, no se conformaron con asesinarlo, con fusilarlo en Chihuahua, se le cortaron la cabeza y le exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque esos son los conservadores, para escarmiento, porque se atrevió el padre de nuestra patria a proclamar la abolición de la esclavitud, y eso era lo que más los enfureció, lo que más les molestó, y lo que les dijo Hidalgo cuando estaba el proceso de excomunión. Ustedes no son cristianos, no son católicos. El único Dios de ustedes es el dinero. Fue muy importante esa transformación, pero siguió la esclavitud.
la reforma importantísima, importantísima, pero fue un movimiento que no dejó de ser minoritario, pero la revolución fue un movimiento de masas, donde perdieron la vida 1 millón de mexicanos por la violencia, por enfermedades, por epidemias, por hambre, y las transformaciones fueron importantísimas, porque Porfirio Díaz había entregado todo el país, el petróleo, las tierras, las aguas, las minas. Por eso, para nosotros, neoliberalismo es neoporfirismo, porque lo que hicieron a partir del 83, del siglo pasado, fue regresar a ese esquema. ¿Por qué te comento todo esto? Porque están muy molestos los que no son simpatizantes de Hidalgo, ni son simpatizantes de Juárez, ni son simpatizantes de Madero, mucho menos de Villa y de Zapata y de General Cárdenas. Entonces, ese conservadurismo es el que se opone a todo. Hemos estado repitiendo de que el ejército mexicano no es cualquier ejército. Está mal que yo hable de otros ejércitos, porque eso les corresponde a ustedes, porque no sirve ningún texto sin contexto. Entonces, siempre suele suceder que se saca de contexto algo. Entonces, ¿de dónde surge el ejército? Pues de un movimiento para restablecer la legalidad luego del golpe de Estado y del asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Es un ejército que surge para enfrentar a Victoriano Huerta, y es un ejército que no se ha dejado cooptar por gobiernos extranjeros, un ejército nacionalista, un ejército integrado por hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos. Cuando me tocó decidir sobre quién iba a ser el secretario de la Defensa, hice el análisis de los 25, 30 generales de división y me metí a fondo y pregunté a los encargados de derechos humanos sobre cada uno de ellos. Lo mismo quise para nombrar al secretario de Marina. Cuando hice el análisis, tuve todos los expedientes, cuántos arrestos, porque hasta siendo generales hay arrestos, y su trayectoria, cuestionarios hasta de qué precedencia política tenían, si eran conservadores, si eran centristas, moderados, si eran de izquierda, religión, qué deporte practicaban, cómo los veían al interior del ejército. Su concepto sobre derechos humanos,
si eran honrados, mucho, poco, regular, incorruptibles, todo. Pero lo que más me llamó la atención de todo es que los 25, 30 que analicé, todos hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares, no oligarcas. Entonces, por eso creo que conviene que el Ejército se haga cargo de la Guardia Nacional. Y que continúe como la propuesta del PRI, o sea, no es que el PRI esté aprovechando del momento. Si el PRI ¿sí? plantea ayudar haría muy bien. Y que se deslinde ya. Incluso de la alianza con el PAN. No, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido ahora sí que se esté colgando pues de su fama. ¿Cómo? No es que se esté aprovechando el PRI y con lo mal que le ha ido electoralmente, pues que aproveche ahora sí que lo que ha tenido Morena en algunas pues cuestiones también, pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, por eso existen los divorcios. O sea, no, o sea, ¿Lo recibirían de este lado? No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país, en bien de todos. Y ayer hablaba yo de que podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente y el que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren. ¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema? Es realmente mezquino. Los del PAN, huelga, nada. Estaba yo dándoles a conocer de cómo estamos actuando en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados. No estamos viendo, aquí gobierna el PAN, aquí no va la Guardia Nacional, aquí no va a estar el Ejército. Es de los estados en donde hay más presencia de la Federación, porque se necesita, porque nos interesa la gente. Claro que tenemos diferencias políticas con el PAN y con los grupos ultraconservadores de ese estado, pero estamos hablando de seguridad del pueblo, de la gente. ¿Cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad? Pero además, muy contradictorios, porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo. Para ellos el problema
se reduce al uso de la fuerza. Ya lo han demostrado y ahora resulta que no quieren la supuesta militarización. ¿Quién declaró la guerra? ¿Quién le ordenó a los soldados que reprimieran? ¿En qué gobierno? ¿Por qué tanta hipocresía? Vamos a resolver los asuntos políticos con debate, con argumentos, defendiendo a los ciudadanos y que en las elecciones, como es la democracia, el pueblo decida, pero no con esas estrategias muy contrarias al interés general. Y justo, presidente.